uno de los protagonistas en Asturias na política. Ron, ¿cómo estás? Muy buenas por atender a este Bien, directo de Alderiques. gracias a... Lleva la siente aquí una hora ya, estamos hablando de Alderiques, sabes que falamos de muchos palos, en este caso estamos hablando de gastronomía, pero prestábamos contactar contigo, no robate mucho tiempo, aprovechar este directo que estábamos desde les 8 en directo. No, pues Eh, aquí hay un buen potaje. Sí, claro. Y queríamos entrugate eso, porque ella es protagonista, como decimos, Ron, para la gente que no lo conocáis, fue diputado de Podemos, na Xunta General, y, bueno, voy a decir estaba en pasado, Ron, dentro del partido de Podemos Asturias, pero en las últimas semanas la gente está viendo en los medios de comunicación que hubo unas expulsiones tanto, bueno, a Daniel Ripa, que todo, a día de hoy todavía diputado en la Xunta General de Podemos Asturias, y tú fuiste otro de los protagonistas. Pero explica a la gente, que a lo mejor no está muy metida en política, Vale. que es lo que pasó con vos y que es lo que pasó en Podemos Asturias, Bueno, Ron. pues aquí lo más importante no somos nos, o sea, no somos Ripa o yo, Ajá, no lle la nuestra persona, ¿no? O el valor que podamos tener, porque de hecho, eh, según los principios básicos y fundacionales de Podemos, que establecimos en 2014, pues las personas somos contingentes, y además, sobre todo, y es muy importante que haya relevo. Ripa ya no se presentaba a estas elecciones, yo ya, sí, o sea, sí, sí, nada más me anotadas. presenté con opciones de salir en unas elecciones, a las Sí, siguientes ya presentéme, bueno, en un puesto en el que sí, sabías era que no, sí, prácticamente sí, imposible sí, salir, mantener el escaño del Occidente en las circunstancias que había. sí, Con lo cual tenemos muy claro que pasados X años hay que salir de ahí, ujú, barbechar, dedícate a lo tuyo, tener el teu trabajo, tener a lo que sí, te dedicar, ¿no? sí, Para no depender de eso. Entonces, la cuestión no es Ripa o yo, ¿no? La cuestión y el proyecto, ¿no? Entonces, en Podemos Asturias, por lo que se caracterizó desde el principio fue por un apego estricto a esos principios fundacionales de relevo, de contención salarial de los diputados, ¿no? ujú, De el dinero, aparte de esa, no me sale la palabra, bien, frugalidad, por así decir, sí, ¿no? sí, Eh, Aparte de eso, que el dinero sobrante se destinara a proyectos sociales, no al partido, o solo en una muy pequeña parte del partido, porque si no, darían el interés de los partidos que los partidos llevaran o que los diputados cobraran mucha pasta para claro, que esa pasta fuera para el partido después, ¿no? Entonces, son unos principios fundamentales que teníamos, y que siempre quisimos mantener, ¿no? Pero además, Podemos Asturias caracterizábase por una orientación política muy clara, ¿no? Y era una posición de firmeza ante el PSOE y una posición de no contemplar de ninguna manera y bajo ningún concepto ninguna de las tropelías que pudiera venir cometiendo el PSOE a cambio de que el PSOE te concediera X cosa. Y es decir, no fender delante del PSOE, no cambiar cromos con el PSOE en el sentido de, bueno, si vosotros hacéis la vista gorda con estos rollos que tengo yo aquí en el museo, pues nosotros igual en el presupuesto podemos decir que esta partida de 500.000 euros pusisteis a vosotros, ¿no? Que el modus operandi del PSOE básicamente en Asturias. Entonces nos caracterizámonos por decir al PSOE que con nosotros, con esos camelos que no íbamos a furrular, que nosotros íbamos a dar estacazos y guantazos hasta que sudaran o sangraran todas las fechorías que tenían fechas, así de claro, ¿no? Y que si después los presupuestos había algo que pactar y ofrecían algo razonable, se pactaba, y así era claro, una puta mierda lo que nos daban, pues una puta mierda se iban a comer, ¿no? claro. Y así furulamos, ¿no? Y ese fue el planteamiento de Podemos Asturias, así de claro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando marcha Emilio León, pues a ver si consigo contarlo rápido, ¿eh? Cuando Sí, marcha Emilio León sí, en 2018, hostigado, por cierto, por xente de la órbita de Sofía Castañón, ¿vale? mm, Y con el beneplácito de Madrid, porque para Madrid ya éramos incómodos, porque hacíamos lo que considerábamos que había que hacer en Asturias, era lo que la mm, militancia en Asturias nos decía,
pues entonces interesó en Podemos estatal acabar con nos, ¿no? Y el primero contra el que fueron fue contra Emilio León. Ya volvieron, bueno, acabaron por desgastarlo, Emilio marchó, ¿vale? Pues cuando Emilio marchó, dos familias, por así decir, que había en Podemos Asturias, que hasta la fecha, más o menos, quien estábamos en la organización, coordinación autonómica, conseguíamos tener templada las gaitas, ¿no? Por una parte, la órbita de Celso y Ana Taboada en Ubieu, ¿no? Sí. La órbita del Partido Comunista de Ubieu, Astiz, etcétera, etcétera, ¿no? Nacho Loi, esta gente, tal. Por una parte, y a por otra, el bloque por Asturias, andaban dándose machetazos directamente en 2018, ¿no? Entonces, una de los acuerdos de armisticio que tuvimos para que no se desangraran vivos en las primarias de 2018, tú date Sí, cuenta cómo es la historia, sí, ¿eh? sí, sí, O sea, sí, por eso nosotros nos intentamos prestas. templar gaitas entre gente que después, en cuanto pudieron, diéronse la mano para pervertir el proyecto de Podemos Asturias. Ujú. Pero bueno, entonces, básicamente, ahí una de las partes del acuerdo fue que Rafa Palacios pues que iba a entrar en la lista, ¿no? Sin presentarse a las primarias. Esto se acordó. No nos imaginábamos lo que iba. Bueno, yo que de ninguna persona puedo imaginarme acciones tan ruines, ¿no? O tan descaradas, o tan caraduras, ¿no? Como lo que pasó aquí. O sea, Rafa Palacios a los 3, 6 meses de llegar dijo, no, miráis, esto va a funcionar de otra manera. O sea, aquí lo que estáis fácil, bueno, para empezar, chamó unos miserables, ¿no? Sí. Dijo que ya había que ser mayorinos y que con el PSOE que aquí que había que ser amiguísimos todos, porque Ya, con el frente de la izquierda, con el PSOE, Izquierda Unida y tal, que iba a ser todo un camín de rosas para el Frente Popular. Entonces él empezó con estas, ya de la que empezaba a decir esto, a desmarcarse de la línea además que trazábamos en el Consejo Ciudadano. Nosotros dijimos, oiga, usted, perdone, pero esta no es la línea de este partido. Y bueno, llamámoslo a capítulo, pasó de todo, no quiso ir ni al Consejo Ciudadano, pasó de absolutamente todo. Y salió a decir las mierdas que se pasaron por la cabeza. Nosotros, obviamente, ni lo expulsamos, ni lo sancionamos, ni nada. Digo, bueno, usted sabrá, señor. Pero bueno, poco después, pues bueno, para las primarias, para cuando hubo las primarias a Secretaría General. Bueno, por cierto, a Lorena Gil fijo la vida imposible también en el grupo parlamentario, hasta que Lorena marchó por no aguantarlo. Y una persona bastante tóxica y una persona que, ¿cómo decirlo? Eh, Él tiene el seu plan a su cabeza, el seu plan, por supuesto, y que Barbón acabe dando una dirección general. Y para eso, pues, tiene que acabar desguazando todo lo que encuentre dentro de Podemos. No da igual el resultado que saque Podemos, porque si Podemos sacar mal resultado, pues seguro que Roma esa tradición que la paga, ¿no? En este caso, Barbón seguro que una dirección general que la da. Porque el su planteamiento político no tenía ningún sentido, ¿no? De feito, viose que riendo y las gracias al PSOE no se conseguían más cosas, ni en los presupuestos ni en nada. O sea, fuimos mucho más efectivos en la legislatura de hasta 2019 a base de mano dura con el PSOE, ¿no? Es decir, no, mira, o sea, o andas por aquí, o sea, de chendar al PSOE, pero a barazos, o andas por aquí, por donde hay que andar, o vas a seguir recibiendo. Y con esas conseguimos que el PSOE rectificara a base de dar palos en el focico. Con Rafa Palacios políticamente no consiguió absolutamente nada. El caso, en esas primarias se presentan, van a Madrid, dicen, oye, mira, si ponéis fuerzas de Madrid aquí, nos cargamos a esta gente. Bueno, hicieron eso, perdieron las primarias al Consejo Ciudadano, sacamos nosotros más votos, sacamos más representantes, después inventaron 4 círculos y de ahí sacaron y acabaron amañando el resultado final, poniéndose más representantes porque tenían como si tuvieran la máquina de cuñar cuartos. Sí, billetes, sí, sí. Pues Sí, venga, sí. a puñar 4 representantes para ti, entonces vótate y a tomar por saco, ¿no? Y por supuesto no quisieron enseñar las papeletas, no quisieron hacer el recuento, lo que lleva el proceso de intervención de unas elecciones, ¿no? Lo negaron, cosa que en otras elecciones sí que lo había. Entonces, bueno, después de ese amañe, y cuando ocurre ese amañe, obviamente, quienes nos parece que lleve una auténtica estafa, pues salimos a decirlo. Y por manifestar nuestra discrepancia, ¿no? Con la forma de proceder,
también con los despidos de trabajadores, algunos de los cuales fueron incluso declarados nulos en tribunal, o por discrepar políticamente, por decir, mira, vuestra estrategia política es una auténtica basura, que no va a conseguir absolutamente nada, lo que estáis diciendo es entregar el partido a Barbón, lo que estáis diciendo es que vais a subiros los sueldos, jetas, que sois unos jetas, que lo primero que hacéis es subir los sueldos. Rafael Palacios, lo primero que hizo un Consejo Ciudadano cuando llegó fue subirse 500 euros el sueldo al mes. Nosotros estuvimos cobrando 2.000 euros al mes durante toda la legislatura, que bastante 2.000 euros al mes, y una barbaridad de dinero para la mayor parte de la población asturiana. Eso está en el percentil 75 o 80 de la población asturiana, es decir, el 80% de la población asturiana gana menos de 2.000 euros netos al mes. Pues Rafael Palacios consideró que ya era poco, que él necesitaba 500 euros más. Probablemente ya porque, pues, no sé, quiera tener una base de cotización más gorda de la que se acerca la jubilación, ¿no? Cubrir los 4 años que faltan, pero la cosa va por ahí, porque básicamente, y esto, a ver, no lo digo por bilordear, de verdad, o sea, esto es una cuestión objetiva, porque este tipo, y a Sofía Castañón, y a Ana Taboada, llegaron diciendo, vamos a hacer Podemos más fuerte, Podemos va a tener una fuerza en los concellos de la Virgen. Pues mira, desgraciados, no pisasteis el occidente, pero en vuestra vida lo pisasteis. Nosotros presentamos 32 candidaturas en 2019. Esta gente no va a llegar a 14 candidaturas. Entonces, en este año. Este año, sí. Acaba de haber un Consejo Ciudadano en el que acaban de decir a nuestros compañeros que el presupuesto para campaña que va a ser de 150.000 euros menos, porque como se esperen unos resultados malísimos, porque claro, están haciendo la contra a Coba Tomé. O sea, están impidiendo por todos los medios que hay una entrevista no sé quién, ve Rafa Palacios, que está en el número 6 de la candidatura en vez de ir Coba Tomé. Que está no sé quién, ve a Ana Taboada, que es el número 5 de la candidatura, que no pinta nada, que ya tuvo 2 legislaturas, tiene que ir para casa Ana Taboada. Tiene que ir para casa. Y Rafael Palacios, si tuviera media vergüenza con la que están liando, debería ir para casa también. Pero claro, él dijeron que iban a hacer Podemos Asturias más fuerte, bien, en la mitad de concellos nos presentaron.